Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hoy escudriñamos tu palabra, hoy leemos tu palabra, hoy meditamos en tu palabra. Y te pedimos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestros oídos espirituales, para que podamos, Señor amado, no solamente entender lo que está escrito, sino que nosotros podamos practicar lo que está escrito, Señor. Llévanos, Señor amado, a un entendimiento completo y a una práctica de tu palabra, Señor. Gracias te damos. En tu santo nombre. Amén y amén. Hermanos queridos, nosotros ya hace un tiempo, cuando empezamos el capítulo 3, empezamos a estudiar sobre la charla que Jesús tiene con Nicodemo. Acuérdense ustedes que a lo largo del Evangelio de Juan, nosotros hemos ido viendo cómo el Señor llama a los primeros discípulos, cómo el Señor, siendo Dios, Él conoce el corazón de las personas, cómo Él, siendo Dios, tiene poder sobre la naturaleza, convierte el agua en vino. Nosotros vemos cómo Jesucristo, que es verdadero hombre, también verdadero Dios, Él se glorifica y Él se asienta como Señor de todo. Ahora en el capítulo 3, cuando empezamos a ver la charla que tiene Jesús con uno de los principales de Israel. Y nosotros entendemos en esta charla que tiene con Nicodemo, que Nicodemo viene y sin que haga una pregunta, Jesús le contesta y deja algo anticipado. Esa es la idea que nosotros tenemos que tomar antes de abordar esta segunda parte. Es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que nosotros entendemos y está de manera repetitiva en toda la charla que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo lucha por decir, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero hacerlo con mis fuerzas, y Jesús le dice, no podés. Es necesario nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento es obra de Dios. No es obra del hombre, sino que es obra de Dios. Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener, o el preconcepto que nosotros tenemos que tener antes de que el evangelista comente del versículo 16 al 21 acerca de esta charla que Jesús tiene con Nicodemo. Acuérdense incluso que también vimos que Jesús le dice una gran verdad: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces encontramos nosotros en todo el contexto a Juan 3:16 la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús termina la charla con Nicodemo, que está hasta el versículo 15, del versículo 16 en adelante, es el evangelista el que toma la palabra y empieza a comentar sobre esta charla que tiene Jesús con Nicodemo. Y nosotros entendemos que aquel versículo que es tan conocido tiene tanta profundidad y grandeza. Entendiendo el versículo 15, que es el final de la charla de Jesús con Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahí encontramos la razón, como empieza el versículo 16. ¿Por qué? Porque de tal manera, en la mente del evangelista, no hubo otra manera de expresarlo. No había otra forma en el griego de poder expresar la magnitud, la grandeza. Y fíjese cómo empieza, porque, hablando de causa, porque de tal manera fue tan grande, fue tan infinito el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios. Y algo que nosotros vamos a hacer hoy, en este versículo 16, porque tenemos todo este tiempo para hablar solo del versículo 16. Hoy nos vamos a tomar todo el tiempo de la predicación para hablar y estudiar el versículo 16 de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó este versículo? Seguramente cuando usted estaba en Oanza, o seguramente en la escuela dominical. Que Martín Lutero dijo que era el evangelio en miniatura, y que otros teólogos le hablan y se refieren a él como el corazón del evangelio. Nosotros lo hemos aprendido desde siempre, lo hemos visto seguramente en eslogan, en movilidades, en poleras, pero ¿a qué se refiere? ¿O por qué es que algunos teólogos se refieren a él como el corazón del evangelio o como el evangelio en miniatura? Fíjese usted, hermano querido, cómo aquí nosotros tenemos todo lo que necesitamos saber con respecto a Dios, con respecto a su palabra, con respecto a nosotros. Fíjese, nosotros tenemos aquí y vamos a hacer algo, vamos a empezar a estudiar los verbos que tiene este versículo. Solo el versículo, ¿listo? Acompáñeme. Dice acá, porque de tal manera amó. Es el primer verbo que encontramos, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Tenemos nosotros el segundo verbo, que es dar, ¿no es cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tenemos el tercer verbo, que es creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en este versículo tenemos 4 grandes acciones que son de importancia infinita, eterna, trascendente. Por eso es que nosotros no podemos obviar. No podemos dejar pasar simplemente como un versículo más. No podemos agarrar el versículo que tenemos desde nuestra infancia de memoria y que lo hemos escuchado tanto, simplemente pasarlo como un versículo más. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este versículo? Lo primero y lo más grande que nosotros vemos es el gran amor del Padre. El gran amor de Dios. Usted tal vez va a decir, pero si ya yo sabía que el amor de Dios es grande. Pero lo había visto de esta manera. Porque fíjese cómo no solamente nosotros nos topamos con un gran amor, sino con un infinito amor. Pero está bien, usted seguramente puede decir que ama a sus hijos, ¿no es cierto? Espero que todos los padres aquí amen a sus hijos, ¿no es cierto? Y estén dispuestos a dar todo por sus hijos, claro que sí. ¿Quién no está dispuesto a dar todo por sus hijos? El amor entre personas que nos estimamos o queremos o que somos familia podría llamarse infinito, aunque nosotros somos personas finitas, somos personas limitadas. Pero cuando se trata del amor al esposo, a la esposa, a los hijos o entre seres queridos, ¡ay, te amo infinito! Te amo de una manera grande. Anet, que tiene 3 años, ella se acerca y te amo mucho, dice. ¿No? Cuando nosotros tratamos entre familia, el amor es sencillo. Pero aquí hay algo que marca una diferencia sumamente grande. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿Quién es el objeto de su amor? ¿Quién es el objeto del amor de Dios? Al mundo.
Ahora, Juan tiene una manera muy peculiar de usar la palabra cosmos, que es la que dice en el griego, y esa palabra, dependiendo del contexto, significa muchas cosas. En este versículo en particular se refiere a la internacionalidad de la gente, a la humanidad de toda etnia, de toda clase social, a toda persona de todo país. No está refiriéndose de manera absoluta a todo ser viviente, sino a toda persona. No incluye animales, no incluye plantas, sino a todo ser humano, de toda etnia, de toda nación. A eso se refiere. Ahora, fíjense ustedes cómo Juan ya nos viene en el capítulo 1 diciendo que el creador del mundo vino al mundo y el mundo no lo conoció. Y el mundo lo rechazó. Ahí es donde se viene la complicación y el objeto de nuestro estudio. Cuando nosotros vemos un infinito amor de un infinito autor que es Dios, pero ¿quién es el objeto de su amor? ¿Personas cercanas a Él? ¿Personas que lo amaban? ¿Personas que lo respetaban? ¿Personas que lo adoraban? ¿O quién es el objeto de su amor? Personas que infinitamente le habían ofendido. Porque hay algo que nosotros tenemos que considerar esta mañana. Hermano querido, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en quién es el que ama. El que ama es Dios. Y este ser supremo al que usted y yo le llamamos Dios, porque entiendo que mi Dios es el que también usted considera su Dios, ¿no es cierto? ¿Es nuestro Dios o no? ¿Podemos decir eso esta mañana? ¿De que Dios es nuestro Dios? ¿Sí? Ok. Pero si nosotros entendemos que Dios es Dios y Dios es un Dios santo, también entendemos, como Pablo dice y llega a la conclusión, que todos nosotros pecamos, que todos nosotros erramos, que todos nosotros ofendimos a Dios. Y cuando hablamos de una ofensa a Dios, nos referimos a una ofensa infinita. Entonces Dios no amó simplemente a aquellos que le buscaban, no amó simplemente al pueblo de Israel, no amó a los judíos, no amó simplemente a aquellos que tenían en ese momento su palabra. Dios amó a personas que lo habían rechazado, Dios amó a personas que le habían ofendido, y no una ofensa de que no te saludé esta mañana, una ofensa infinita. Hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nuestro pecado fue una ofensa infinita. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Será lo mismo que yo agarre e intente golpear a una persona en la calle que se me cruzó o que me ofendió, a que yo lo haga con el alcalde o con el presidente? ¿Es lo mismo? Hablando de una consecuencia civil natural. No es lo mismo, ¿no es cierto? Porque la ofensa a un ciudadano puede ser, él me provocó. Y por último, lo máximo que voy a hacer es pagarle su consulta médica, ¿no? Para que se haga atender el ojo. Listo. Pero si yo agredo a un funcionario público o a un alcalde o al gobernador o al presidente, me meten preso. ¿Por qué? Si es una persona. Porque es el alcalde, ¿no es cierto? O porque cumple o está fungiendo una autoridad. Entonces la consecuencia es diferente. Yo voy preso. Así de simple. Lo mismo con un policía, ¿no es cierto? Si yo intento sobornar a un policía, él puede decir no y me lleva preso. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque son personas distintas, con autoridad distinta. No es lo mismo que dos hermanos se peleen y empiecen a decir, que vos que te pusiste mi chompa, que sacaste mis medias, a que le diga un hijo así a un padre, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ha escuchado usted que una hija le diga, mami, ¿para qué te pones mi moña? Sácate mi moña y dámela. No. Ya pues, mami, ¿por qué usas mi moña? Sí, digamos, medio que pero con respeto. Espero, ¿no? Que sea así. Pero no es lo mismo esa pelea de hermanos. Ningún hijo se atrevería, en el sentido
cabal de agredir verbalmente a sus padres o de reclamar algo que ellos le compraron. Eso sería totalmente en contra de la naturaleza, ¿no es cierto? Los hijos tenemos la obligación de aguantar y de obedecer. Entonces no podemos hacerlo. Si es con nuestro hermano, todavía, pero con nuestros padres no. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de autoridad. Ahora, yo quiero que entendamos nosotros que con Dios es infinitamente peor. Usted no ofendió a una persona. Usted no ofendió a alguien por un determinado tiempo. Usted ofendió y yo ofendí a un Dios infinito. Por eso es que nuestra ofensa es infinita. Por eso es que nuestro pecado delante de Dios es infinito. Hermanos, es que no nos damos cuenta nosotros cuando pasamos justamente este versículo, porque de una manera infinita, el autor de vida, el Dios de lo infinito, amó a personas que infinitamente le provocaron. Hermano, no es sencillo amar a un enemigo. No es sencillo amar a alguien que nos detesta, a alguien que nos provoca. Y usted sabe que nosotros debemos hacerlo. Claro que sí. El que es creyente, ¿qué dice que tiene que hacer? Amar a sus enemigos. Qué triste sería ver que incluso en la iglesia, entre hermanos en Cristo, no nos saludemos. O tengamos algo en nuestro corazón contra nuestro hermano y dejemos que pasen meses y años y eso se haga cada vez más grande. ¿De qué cristianismo estamos hablando? Cuando nosotros no entendemos este versículo, nosotros vivimos nuestra vida como queremos. Y encima decimos que somos cristianos. Y encima pensamos que somos creyentes y que estamos yendo bien. Ya fui el domingo a la iglesia, con eso es suficiente. Ya canté, ya di mi ofrenda. Con eso es suficiente. Pensamos que nosotros podemos comprar a Dios. Pensamos que nosotros dándole migajas a Dios, Él va a estar conforme y que más bien hacemos mucho al respecto. Pero no es así. Nosotros, hermanos queridos, tenemos que entender que el amor de Dios de una manera tan grande no fue con personas que simplemente le devolvían el favor. Era con personas que lo odiaban, era con personas que lo detestaban, era con personas que no lo querían. No entendemos eso porque nosotros tal vez no lo hemos pasado. Porque somos incapaces nosotros de querer a alguien que nos vuelca la cara. Somos incapaces de querer y de buscar y de invitar a comer a nuestra mesa a alguien que nos ha ofendido. ¿No es cierto? Pero Dios lo hizo. Dios amó de una manera infinita a personas que lo ofendieron de una manera infinita. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos damos cuenta que ese amor era necesariamente infinito, era porque nuestra ofensa fue infinita. ¿Se ha puesto a pensar usted de que a pesar de que es creyente, de que es cristiano, le cuesta orar? ¿Le cuesta agarrar su Biblia y leerla? ¿Le cuesta practicarla? Porque si es así, hermano querido, es porque no hemos entendido el Evangelio. No existen personas que hayan entendido el Evangelio y que hayan nacido de nuevo y que sigan viviendo en su carne, que sigan viviendo en sus fuerzas. Por eso es que nosotros cuando vemos el Juan 3:16, tenemos que entender el centro, el corazón del Evangelio. El Evangelio nos dice que nosotros ofendimos a Dios, que nosotros no quisimos a Dios, pero a pesar de eso, Dios nos amó. Y no nos amó de manera condicional. Y no nos amó simplemente porque éramos su creación. Y no nos amó de labios para afuera, sino que su palabra dice que en ese infinito amor Él dio un infinito regalo.
Por eso es que otras doctrinas que dicen que Jesús no era Dios están totalmente equivocadas. Por eso es que Juan insiste en que el verdadero Dios y el verdadero hombre fueron los que vinieron a entregarse. Solamente una cosa podía frenar esa infinita ofensa que usted y yo le hicimos a Dios. ¿Sabe qué era? Un infinito don. Un infinito regalo, Cristo. Por eso es que no podía venir a morir Gabriel, por eso es que no podía venir a morir Miguel, ni un arcángel, ni un serafín, nadie, solamente Cristo. Solamente Cristo tenía que venir a morir. Por eso es que Él le dice a Nicodemo, es necesario que el Hijo de Dios sea extendido y muera por los pecadores. Es necesario. Porque la ofensa suya y mi ofensa con Dios era infinita. Y necesitábamos una ofrenda infinita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito. No fue que dio a cualquier. No fue que dio a cualquier persona o a cualquier ser creado. Dio lo mejor que tenía. Dio lo infinito que tenía. Dios demostró su amor dando a su Hijo. Pero nosotros nos sentimos bien por levantarnos más o menos temprano un domingo e ir a la iglesia domingo por medio. Nos sentimos bien porque hicimos algo bueno. ¿Qué clase de evangelio es el que nosotros tenemos? ¿Qué clase de evangelio es el que nosotros vivimos? Seguramente es un evangelio distinto al de la palabra. Porque la palabra me dice que yo tengo que entender que Dios me amó siendo yo malo, siendo yo perverso, siendo yo egoísta, siendo yo un pecador. Dios me amó y me amó de tal manera que dio lo mejor que tenía para salvarme. Porque eso es lo que continúa diciendo. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermano, ¿se ha puesto a pensar qué significa esta palabra no se pierda? ¿Se ha puesto a pensar usted lo que significa? Significa que hay personas que no van a creer. Significa que toda persona está destinada a perderse eternamente. Porque justamente en la oración que hace Juan dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una contraposición en que la vida que el Señor me ofrece es justamente antónima, contraria a la vida que se pierde. Entonces nosotros aquí tenemos algo importante. Aquel que cree en Cristo, como le dijo Jesús a Nicodemo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha visto y ha entrado en el reino del Señor, aquel que cree, no está perdido. ¿Alguna vez usted se levanta y piensa, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y empezamos a orar y no sabemos ni siquiera por dónde leer. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué es que no hemos estudiado la palabra de una manera consecuente, sistemática, profunda? ¿Por qué es que nuestras oraciones son muy por encima, muy superficiales? Es porque no hemos entendido el evangelio, porque aún estamos perdidos. Y si esa necesidad ni siquiera la sentimos, es porque no hemos conocido realmente a Dios. Y en los versículos que vamos a seguir estos domingos que vienen, lo vamos a entender con más claridad. Pero nosotros en este versículo entendemos que este amor de Dios nos salvó. Nos da vida eterna.
Y esta vida eterna, hermano, es para todo aquel que cree en Cristo, que cree en su obra redentora. Por lo tanto, yo entiendo que ese propósito infinito de Dios, esa vida eterna, empieza aquí. No es que usted va a morir y de ahí viene la vida eterna. La vida eterna empieza aquí. ¿Se da cuenta lo completo que es este versículo? ¿Se da cuenta lo importante es que nosotros veamos todo el panorama? Yo no merezco nada. Yo soy el que ofendo a Dios. Y en medio de esa ofensa, Dios viene a rescatarme. Dios viene a rescatarme de una manera de que yo no soy digno. Me manda el mejor don, lo más grande que Él tiene, su Hijo, para que yo no esté perdido, para que yo no esté viviendo a mi manera, para que yo no esté pensando a mi manera, para que yo no esté trabajando a mi manera, para que yo no esté viviendo en mi matrimonio a mi manera, ni criando a mis hijos a mi manera. El Evangelio de Dios viene para que nosotros tengamos vida eterna. En el momento que usted viene a Cristo, en el momento que usted ha nacido de nuevo, usted empieza ahí su vida eterna. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar conocer a Dios mientras estemos aquí. Porque no me diga que usted quiere pasar la eternidad con Dios si ni siquiera lo busca aquí. No me diga que usted está ansioso por vivir una vida con Dios eternamente si nunca tiene tiempo para Dios aquí. Ese es un problema. Y en este versículo encontramos la claridad del Evangelio. Usted y yo no podemos vivir a nuestra manera. Usted y yo no podemos pensar que somos creyentes y somos creyentes carnales, creyentes mundanos, que no estamos firmes ahorita. Más adelante me voy a poner. No hemos entendido nada. No hay esa figura en la palabra. Están aquellos que creen que han nacido de nuevo y que buscan cada día de su vida glorificar a Dios y vivir esa vida eterna en Cristo Jesús, en Dios, y aquellos que no han creído. Aquellos que simplemente quieren suavizar el pecado en su corazón. Aquellos que simplemente quieren tomar analgésicos espirituales. Voy a la iglesia. Voy a dar una ofrenda. Voy a cantar un corito. Y se acabó. Hermano querido, nosotros entendemos en este Juan 3:16 que el Señor vino porque estábamos perdidos. Porque usted estaba perdido. Porque yo estaba perdido. Porque yo estaba con dolor en mi corazón. Porque yo fui herido y estaba hiriendo. Porque yo crecí perdido y estaba conduciéndome a mí, conduciendo a otros a la perdición. Solamente en Cristo hay una nueva vida. Solamente en Cristo es que yo puedo conocer esa vida que da el Padre. Si yo cuando miro a Cristo no veo el gran amor de Dios y no entiendo el gran sacrificio, no he entendido nada. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes por qué en Hechos de los Apóstoles las personas dijeron, aquí damos todo? Entendieron ese sacrificio y dieron todo de sí. Dieron su tiempo, se rindieron a todo. Incluso muchos de ellos se quedaron a vivir en Jerusalén. Dejaron atrás todo su trabajo, su vida en el exterior y se quedaron ahí porque querían conocer más de Cristo, porque tenían que entregarse a Cristo completamente. Mi vida ya no es la misma. Cuando yo nazco de nuevo, cuando yo entiendo, yo puedo ver, yo puedo entrar en el reino de Dios, porque es la vida que el Señor me ofrece. No importa si estoy pasando necesidad, no importa si yo estoy pasando alguna enfermedad, yo confío en Cristo. No importa lo que venga, mi vida es de Él. De eso se trata.
Yo no puedo seguir viviendo a medias. Yo no puedo seguir pensando que la vida cristiana es simplemente pasar el día, pasar el fin de semana y se acabó. Yo tengo que entender que todo se trata del gran amor del Padre, del gran amor de Dios al dar a su Hijo por mí. Porque yo peco, porque yo fallo, porque yo estoy perdido. Iglesia amada, en esta mañana, que el Evangelio pueda abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, y que nosotros empecemos a vivir esta vida nueva en Él. Que nosotros entendamos que todo se trata del gran amor del Padre. Y de esa manera empecemos a vivir amando. ¿Se da cuenta usted por qué dice el Señor: aquel que es mi discípulo esté dispuesto a dar la otra mejilla? Aquel que es mi discípulo ame a sus enemigos. Aquel que es mi discípulo ore por los que los maldicen, bendiga a los que los maldicen. El cristianismo es genuino y real, está en que la vida que el Señor nos ha dado la compartamos, la vivamos y la compartamos. Pero esa vida no existe si yo no conozco el gran amor del Padre. Vamos a ponernos de pie esta mañana y darle gracias al Señor. Padre, gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo estaba perdido, Señor. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Estaba perdido viviendo a mi manera, caminando a mi manera. Y mucho tiempo pensando que lo hacía bien. Perdóname, Señor. Perdónanos. Porque no entendemos. Porque aún se nos nubla el juicio, Señor. Nunca vamos a entender lo que te costó morir. Nunca vamos a entender lo que te costó dar a tu Hijo. No vamos a entender porque nuestra mente limitada y finita no puede entender cómo un Dios infinito se hizo hombre. Y murió por el pecador, por mi pecado. Fueron mis mentiras, fue mi orgullo,
Fue mi egoísmo. Lo que te mató, Señor. Fui yo el que te clavé en la cruz. Ahora entiendo, Señor amado, y puedo ver ese gran amor, el gran amor con el que amaste al mundo, la culminación de tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Un infinito amor, un infinito autor, perdonando una ofensa infinita por una ofrenda infinita, con un propósito infinito. Que estemos contigo por la eternidad. Es que ni siquiera se trata de estos 50, 80, 100 años que vivamos aquí. Se trata de una eternidad contigo, Señor. Abre nuestros ojos, abre los ojos de tu iglesia. Mueve nuestro corazón, Señor amado. Queremos nacer de nuevo, como tú le dijiste a Nicodemo, para poder ver, para poder entrar en el reino de los cielos. Queremos nosotros entender el gran amor del Padre. Gracias, Señor. Abre los ojos de tu iglesia. Abre nuestros corazones, Señor. Y que tu evangelio crezca. Que tu evangelio que es predicado, Señor amado, dé fruto. Y ese fruto sea en salvación. Porque todos los que están en ti, que son nueva criatura, todos aquellos que creen, Señor, están unidos a tu cuerpo, a tu casa, a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. La gloria y la honra son tuyas. Enséñanos a vivir esa vida nueva, esa vida eterna, alabándote, adorándote, conociéndote. Bendice a tu pueblo, Señor. Que esta semana, Señor amado, podamos continuarla en ti, para tu gloria, Padre. En tu santo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Que el Señor los